Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Victoria Santiago, estudiante en la Universidad José Antonio Páez, y junto a mis compañeras les vamos a explicar un poco sobre el Derecho Romano II. ¿Sabes qué es el patrimonio romano? El patrimonio romano es un conjunto de bienes de una persona deducidas las deudas y constituyen una universalidad jurídica de valor positivo. Es decir, está conformado por la suma de todos los bienes, créditos, derechos y acciones de una persona. Existe una fórmula de la universalidad del patrimonio, la cual es: patrimonio es igual a activo menos pasivo. Les nombro algunas de las consecuencias de la teoría patrimonial romana. En Roma no toda persona tenía necesariamente un patrimonio. El patrimonio puede transmitirse. El patrimonio es prenda común de los acreedores y las deudas no forman parte del patrimonio. ¿Sabes qué son los derechos reales? Los derechos reales son aquellos derechos que crean una relación directa entre una persona y una cosa. Es decir, es un derecho absoluto, soberano y directo que tiene la persona sobre la cosa, y se divide en derecho de propiedad y derecho sobre las cosas ajenas. El derecho de propiedad es la acción de gozar y disponer de la titularidad de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Y el derecho que se tiene sobre la cosa ajena se refiere a los derechos que nacen sobre una cosa cuando no se tiene la titularidad sobre la misma. También existen los derechos personales, que son aquellos que otorgan la facultad de obligar individualmente a una persona a cumplir una prestación cualquiera. Estos derechos se establecen en una relación conformada por dos personas, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona natural o jurídica a favor de quien existe el derecho y quien tiene la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación. Y el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada a ejecutar la prestación en beneficio del sujeto activo. Hola, soy María Gabriela Galíndez y les explicaré un poco sobre las obligaciones. Hablaremos de la obligación. Es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona, que en este caso sería deudor, se halla contrañida a realizar una determinada prestación a favor de otra, que en este caso sería acreedor, según el derecho de nuestra ciudad. La definición moderna. De manera general, la obligación es una relación jurídica o lazo de derecho en virtud del cual una persona, denominada deudor, se compromete frente a otra denominada acreedor a cumplir en su obsequio o beneficio de una determinada conducta en una actividad. Los elementos de la obligación. Está el elemento subjetivo, que son el sujeto activo o acreedor, sujeto pasivo o deudor. Está el elemento objetivo, que trata sobre el objeto o prestación. Y el elemento de propiamente jurídico, que es el vínculo jurídico entre las personas. Los tipos de prestaciones. Está las prestaciones de dar, que son aquellas que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho. Prestaciones de prestar. Comprende la entrega de una cosa no traslativa de la propiedad ni constitutiva de un derecho real. Las prestaciones de hacer. Son aquellas actuaciones del deudor que constituyen una actividad personal del deudor, que no implica transmisión de la propiedad u otro derecho real. Prestaciones de no hacer. Es cuando consiste en una abstenencia por parte del deudor, en una actualización negativa. Las fuentes de la obligación. Son todos los aspectos o hechos de la vida real que son enfocados desde un punto de vista jurídico. Son susceptibles de producir obligaciones. Todo hecho del hombre es capaz de producir obligaciones. La clasificación de la obligación. 1. Según el contenido de la prestación es dar, hacer y no hacer. 2. Según el fin perseguido por la prestación está el resultado y del medio. 3. Según el carácter coactivo de la prestación están las jurídicas y naturales. 4. Según estén o no estén sometidas a las modalidades, son las puras y simples, a término y condiciones. 5. La pluralidad del objeto.
están las conjuntivas, alternativas y facultativas. 6. Según la pluralidad de los sujetos, están las conjuntas y las solidarias. 7. Según las divisiones del objeto, están las divisibles y las indivisibles. Número 8. Según la fuente donde se origina, están las contractuales y extracontractuales. En el número 9 están las pecuniarias y en el número 10 están las de valor. Las obligaciones con pluralidad de sujetos. Están las macumanadas, que son aquellas que existen en varios deudores o varios acreedores, y la presentación se divide entre diversos sujetos e integrantes de la relación obligatoria. Es decir, es la obligación que se divide en varias cuotas o partes como sujetos que existen y se descomponen en una serie de vínculos jurídicos con su propio objeto. Las solidarias. La obligación será solidaria cuando varios deudores estén obligados a una misma cosa, de modo que cada uno de ellos puede ser contrañido al pago de la totalidad, y el pago de hecho por uno de ellos liberta a los otros deudores frente a los acreedores pagados. También se da cuando existen los varios acreedores y cada uno de ellos tiene el derecho a exigir el pago total de la acreencia, y el pago de hecho a uno solo de ellos liberta al deudor para los demás acreedores. La obligación solidaria. Está la solidaria activa, que ocurre cuando existen varios acreedores y un solo deudor, en donde cada uno de ellos, los acreedores, pueden exigir el pago total al deudor, y el pago que éste efectúe lo libera frente a los demás. Hola, me presento, mi nombre es Gabriela López y les hablaré sobre la clasificación de los contratos. Noción de los contratos consensuales. Son aquellos que conforman por el solo consentimiento de las partes contratantes. Esto no existía en la época primitiva. Solo se conocían los contratos formales. Estos nacen del derecho de gente que posteriormente fueron admitidos por el derecho civil. Ahora les hablaré sobre qué es la venta. La venta o compraventa es un contrato en el cual una persona denominada vendedor se obliga a procurar la posesión pacífica y duradera de una cosa a otra persona llamada comprador, quien a su vez se obliga a transmitirle al primero la propiedad de una suma de dinero, a la cual se le da el nombre de precio. Podríamos decir que los elementos esenciales de la venta son el consentimiento de ambas partes, la cosa u objeto que vender y el precio. Mientras que la modalidad de la venta sería pura y simple término y condición. Mientras que los efectos y acciones de la venta serían de parte del vendedor hacer la entrega de la cosa vendida al comprador y garantizar al comprador contra los vicios ocultos de la cosa vendida. Mientras tanto, el comprador debe pagar al vendedor el precio convenido. Muy bien, ahora hablaremos sobre qué es el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato por el cual una persona se obliga a procurar a otra el goce pacífico y temporal de una cosa. En las clases de arrendamiento tenemos arrendamiento de cosas, arrendamientos de servicios o arrendamientos de obras. En los elementos esenciales podemos conseguir el consentimiento de las partes, la cosa u objeto a vender y el precio. Los efectos y acciones del arrendamiento sería por parte del arrendador procurar el arrendatario al goce pacífico y temporal de la cosa arrendada, garantizar al comprador contra la evicción y de parte del arrendatario pagar el precio acordado y restituir la cosa arrendada al final del arrendamiento. En modos de extinción en el arrendamiento tenemos por la expiración del plazo convenido, el mutuo disentimiento o por pérdida fortuita de la cosa arrendada. ¿Qué es el mandato? El mandato es un contrato consensual en el cual una persona denominada mandatario se obliga gratuitamente con otra llamada mandante a prestarle un servicio o ocuparse de alguna gestión de su patrimonio, derechos o intereses legítimos. En los elementos esenciales del mandato tenemos el consentimiento de las partes, que el objeto sea lícito, que sea gratuito y la existencia de interés del mandante. En las especies podríamos tener general y especial. La extinción del mandato sería el cumplimiento del mandato, el mutuo disentimiento, la voluntad del mandante revocado al mandato o la muerte de una de las partes.
Bien, ahora hablaremos sobre qué es la sociedad. La sociedad es un contrato consensual entre dos o más personas que están obligadas a aportar mutuamente un bien o una industria con la finalidad de realizar operaciones comunes y obtener ventajas económicas que los beneficien a todos. En los elementos esenciales de la sociedad podríamos conseguir el consentimiento de las partes, el aporte de cada uno de los socios, el fin u objeto lícito y común, y en las clases podríamos conseguir que son universales y particulares. Uno de los efectos de la sociedad podríamos decir que sería contribuir en la pérdida y comunicar a los otros socios sus partes en los beneficios realizados. Muchas gracias por ver nuestro video y espero les sea de muy buen aprendizaje.